Every year we have a series on eternity. Cada año tenemos una serie acerca de la eternidad We take the month of October to begin looking at what's happening on the other side. y nos tomamos el mes de octubre para saber lo que está pasando al otro lado. And last week we talked about the great unknown. Y la semana pasada hablamos de lo One desconocido. out of every one will die. Una de cada una persona va a morir. You will spend eternity somewhere. Vas a pasar la eternidad en algún lado. But you can have certainty about your eternity because of Jesus Christ. Pero puedes tener certeza acerca de la muerte por Jesús. And so today we're going to talk about you have the power to choose. Así que hoy vamos a estar hablando de que tú tienes el poder de But before we decidir. get going, you know I like to start with something funny. Pero antes de empezar, a ella le gusta tener un chiste. Here we go. Así que aquí vamos. In heaven, there were two huge signs. En el cielo hay dos letreros grandes. The first one read, men who did exactly what their wives told them to do. El primero dice, hombres que hicieron lo que sus esposas les dijeron. The line under this sign stretched as far as the eye could see. La fila de hombres bajo ese letrero se extendía hasta donde no alcanzaba la vista. But there was a second sign, Pero el segundo letrero and it said, men who did only what they wanted to do. decía, hombres que hicieron lo que quisieron. There was only one guy standing underneath that sign. Solo un hombre estaba abajo de ese letrero. Well, St. Peter was obviously intrigued. Entonces San Pedro se preguntaba So he went over there and said, no one's ever stood under this sign before. y dijo, nadie jamás se había parado bajo ese letrero. Tell me a little bit more about yourself. Cuéntame un poco sobre ti. The men shrugged and said, I don't know. Y el hombre se quedó, no sé. My wife told me to come stand over here. Mi esposa me dijo que me parara aquí. Yay! Ahí está. Our foundational statement for this series is how you view death and life will determine how you live here on earth. Nuestra fundación para este mensaje es que la manera en la que ves la muerte y la eternidad determinará cómo vives tu vida. And today's going to be a very informative talk. Y el día de ahora va a ser una charla informativa I'm praying that this message will challenge you and encourage you. y oramos para que seas desafiado y animado It will educate you and empower you y enseñado y capacitado so that you can bring the good news of the gospel of Jesus Christ to those that you meet. para que puedas llevar las buenas noticias a esas personas que te rodean. But as we begin today, it's important to know Pero mientras empezamos el día de ahora, that God did not choose some people to go to heaven and some people to go to hell. y es que Dios no decidió que algunas personas fueran al cielo y otras personas It al is infierno. your choice Es tu where you will spend decisión eternity. dónde vas a pasar la eternidad. So we're going to look at some tough questions today that we all hear. Así que vamos a abordar algunas de las preguntas que todos hemos escuchado. Questions like, why would a loving God send someone to hell? Así que una de las preguntas es cómo un Dios tan amoroso puede enviar a alguien al infierno. Why did God even create hell? ¿Por qué Dios creó el infierno? Why did God give Adam and Eve a choice Porque Dios le dio a Adán y a Eva una And then- decisión and then punish them when they get it wrong? y luego castigarlos porque escogieron mal. Many people have these questions and more, Muchas personas tienen estas preguntas y más, and that's okay. y eso está bien. I think God can handle your questions. Creemos que Dios puede encargarse de I want to ellas. encourage you to wrestle for your faith Así que queremos que tú pelees por tu fe. so that when life brings you difficulty Así que cuando la vida te traiga situaciones difíciles and you find yourself wrestling with those tough y questions, te encuentres con esas preguntas, you can be anchored in your faith. puedas estar anclado en tu fe. Because you can never answer the difficult questions about God Porque nunca vas a poder contestar las preguntas difíciles acerca de Dios without first making sure your answer sin primero asegurarte que tu respuesta is consistent with his nature and his character. sea consistente con su naturaleza y su carácter. And the only way you can learn those things Y la única manera en la que puedes contestar is through God's word. es por medio de la palabra. If you try to answer the difficult questions about God Si tú tratas de contestar las preguntas difíciles de Dios without taking into consideration his character, sin tomar en consideración su carácter, you'll miss it. lo vas a tener mal. You'll get it wrong. Llegarás a una conclusión equivocada. So there's three truths that we have to establish about God Así que hay tres verdades que tenemos que establecer acerca de Dios, as we begin to answer these questions. así como comenzamos a contestar. And the first one is this: God is a good God. Y la primera es que Dios es un Dios bueno. Although you may not understand everything he allows, Y quizás no entiendas todo lo que Él permite, at the end of the day, we can fall back on the truth
that God is good. Podemos siempre regresar a esta verdad de que Dios es bueno. Psalms 119, verse 68. Salmo 119, 68. You are good, Tú eres and bueno what you do is good. y haces únicamente el bien. God is good. Dios es bueno. God isn't good because he does good. Dios no es bueno porque hace el bien. He does good because he is good. Él hace el bien porque es bueno. So anything that I read in the Bible, Lo que significa que todo lo que yo leo en la Biblia, anything I experience in life, todo lo que yo experimento en mi vida, it has to line up with the overwhelming goodness of God. tiene que coincidir con la abundante bondad de Dios. And that can be a hard truth to reconcile Y esa es una verdad un poco difícil de asimilar, because we try to fit our supernatural God porque tratamos de poner a este Dios supernatural into our natural minds. en nuestra mente natural. So it's important for us to keep at the forefront of our hearts Así que es importante que tú lo puedas tener en el centro de tu corazón, that God is good, que Dios es bueno, so that we don't get knocked back when life doesn't meet our expectations. para que no nos desanimemos cuando la vida no cumple con nuestras expectativas. Because even when I don't understand it, Porque incluso cuando yo no entiendo, God is good. Dios es bueno. Even when I don't like it, Cuando no me gusta, God, he's always good. Él siempre es bueno. And once you establish this truth, Y una vez tú estableces esta verdad, it'll help you navigate the difficulties that life brings your te way. va a ayudar a navegar las circunstancias So difíciles. today, as we talk about free will, Así que hoy, mientras estamos hablando de libre albedrío, it's important to understand the power to choose is a gift that you have. es importante entender que el poder de decidir es un regalo. Because you cannot love somebody without free will. Porque no puedes amar a alguien sin el libre albedrío. Love requires a choice. El amor requiere decisión. For example, Por ejemplo, I can't duct tape my husband Preston to a chair ella no puede agarrar al pastor Preston con cinta adhesiva and tell him, honey, it's so good to spend time with you. y decirle, amor, es tan bonito pasar tiempo contigo. That wouldn't be love. Eso no sería amor. That'd be crazy. Eso sería una locura. You don't thank your washing machine for washing your clothes. Tú no le dices gracias a la lavadora de ropa por lavar tu ropa. It's a machine. Es una máquina. It's what it's supposed to do. Es lo que está diseñada para hacer. You don't praise your dishwasher when it cleans the dishes. Tú no alabas a la lavadora de platos cuando lava los platos. But if your kids do the dishes, Pero si los niños lo hacen, that's another thing, ahí es algo diferente. right? ¿Verdad? Because that shows love. Porque eso muestra amor. It came out of their free will. Y eso sale de su propia decisión. One day, everything you see, Y un día todo lo que tú ves, the first heaven and the first earth, el primer cielo y la primera tierra, they will be destroyed. van a ser destruidos. And the only thing God will get when it's over is a Y family. lo único que Dios obtendrá cuando todo eso But termine here's- va a ser una familia. But here's the most important thing to know about that. Pero aquí está lo más importante, Everyone that's in his family, que todos los que están en su familia, the family of God, la familia de Dios, will be there because they chose to be in his family. estarán ahí porque decidieron ser parte de la And familia. everyone who's not in his family Todos los que no estén en esa familia will be those who have defiantly and deliberately chose not to be. van a ser aquellos que decidieron definitivamente no estar ahí. God has given each of us free will. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros libre albedrío, And as a result, he cannot force us to want him, lo que significa que Él no puede forzarnos a quererlo, even though he wants us to. aunque Él desee eso. He honors our free will. Él honra nuestra decisión. Your spirit, Tu espíritu, the real you, el verdadero tú, will live somewhere forever. va a vivir en algún lugar para siempre. And most people believe this is true. Y mucha gente cree que esto es verdad. 76% of people believe that heaven El exists. 76% de las personas creen que el cielo existe. Barna Research says that 81% of people believe in some sort of life after death. Un estudio de Barna muestra que el 81% de las personas creen en un lugar después de la muerte. 64% of Americans expect to go to heaven when they die. El 64% de los estadounidenses creen ir al cielo después de la muerte. 71% believe that hell is real. El 71% cree que el infierno es real. But interestingly enough, Pero sin embargo, only 0.5% believe they will go to hell when they die. solo el 0.5% espera
ir ahí cuando muera. This research goes to prove what Solomon wrote in Scripture. Y este estudio muestra lo que Salomón escribió. In Ecclesiastes chapter 3, verse 11, Eclesiastés 3:11 dice, it says, He has made everything beautiful in its time. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. He has also set eternity into the human heart. Él sembró la eternidad en el corazón He humano. has planted. Él ha sembrado. God has set eternity into our hearts. Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. You'll notice it's not just in the Christian heart. Y puedes notar que no es solo en el corazón del cristiano. He has set eternity in the human heart. Él ha puesto la eternidad en el corazón del ser humano. And that's why most every world religion talks about some form of life after death. Y es por eso que casi todas las religiones hablan de alguna forma de vida después de la muerte. Deep down, they wonder if there is a heaven. En lo más profundo de su corazón se preguntan si hay un cielo, They wonder if there is a hell. se preguntan si hay un infierno, They wonder what will happen to them when they die. se preguntan qué va a pasar conmigo cuando yo muera. And here's the truth. Y aquí está la verdad. You got two choices. Es que tú tienes dos opciones, el Or cielo hell. o el infierno. Heaven is where God is, El cielo es donde está Dios and hell is where God is not. y el infierno es donde no está Dios. There's no other choice. No hay otra decisión. You can't reject God No puedes rechazar a Dios and go to a good place. y ir a un buen lugar. God has chosen us as his family, Dios nos ha escogido a nosotros como su familia, but he will not force you to be a part of it. pero Él no te va a forzar a ser parte. He wants you to choose him. Él quiere que tú escojas. He gave you the free will to do that. Él te ha dado el poder de decidir para hacer eso. Why? ¿Por qué? Because he loves you. Porque Él te ama. The first truth we have to know is that God is a good God. Así que la primera verdad que tenemos que saber es que Dios es bueno. The second truth is God is a just God. Y la segunda es que tenemos un Dios justo. Now, let me tell you what I mean by that. Así que te vamos a decir lo que estamos tratando de decir. There will never be an unjust judgment that comes from God. Y es que nunca habrá un juicio injusto de parte de Dios. God will never give an unjust judgment to any person. Dios nunca emitirá un juicio injusto sobre ninguna persona. And this brings up a really good question. Y esto en realidad nos lleva a otra pregunta. What about those people who've never heard about Jesus? ¿Y qué aquellos que nunca han oído hablar de Jesús? What if there's not been anyone to go tell them about Jesus? ¿Qué si no ha habido alguien que les comente de Where Jesús? will they spend eternity? ¿A dónde van a pasar su eternidad? Great question. Es una buena pregunta. Let's look at what the Bible Vamos a says. ver lo que dice la palabra. Romans chapter 1, Romanos 1:18, verses 18 through 20 del 18 al 20. says, For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad, and the unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. de quienes injustamente retienen la verdad. Because what may be known of God Para ellos lo que de Dios puede conocer is manifest in them, es evidente, for God has shown it to them. pues Dios lo hizo evidente. For since the creation of the world, Porque desde la creación del mundo, his invisible attributes are clearly seen. sus atributos invisibles son claramente visibles. In other words, God's character, En otras palabras, el carácter de Dios, his goodness is clearly seen. su bondad se puede ver, His love is revealed. su amor es revelado. Since the beginning of time, God has testified of himself to every person. Desde el principio de los tiempos, Dios ha testificado acerca de sí mismo. Remember, God is a just God. Recuerda, Dios es un Dios justo. See, you and I can't answer questions about the Bible Recuerda, nosotros no podemos responder preguntas de la palabra with just our human logic. con nuestra lógica humana. We've got to get heaven's perspective Necesitamos la perspectiva del cielo anytime we're answering these kinds of questions. cada vez que respondemos estas preguntas. The Bible says God has testified of himself to everyone. La palabra dice que Dios ha testificado sobre sí mismo And according to Scripture, y, de acuerdo a la Escritura, he does it internally and externally, Él lo hace internamente y externamente. being understood by the things that are made, Pueden comprenderse por medio de las cosas, even his eternal power and Godhead, incluso su eterno poder, so that they are without excuse. de modo que no tienen excusa.
Who does the scripture say is without excuse? ¿Qué dice la escritura? Quienes no tienen excusa. The people who live in unrighteousness and won't accept him. Las personas que viven en injusticia y no lo aceptan. The Bible tells us that God makes his power known to every person. La palabra nos dice que Dios hace su poder conocido a cada persona. God manifests himself to our person internally through our conscience Y Dios se manifiesta a nosotros internamente por medio de la conciencia and externally through creation. y externamente por medio de la creación. Your conscience tells you there's a God, Tu conciencia te dice que hay un Dios and creation shows you there's a God. y la creación te muestra que hay un Dios. Why else would God create a universe so big? ¿Por qué otra razón Dios crearía un universo tan grande? Stars 300 million light years away, Estrellas 300 millones de años luz de distancia. breathtaking sunrise, Un amanecer que nos quita el aliento. beautiful mountains. Hay montañas hermosas. I believe he wants us to walk out Yo creo que Él quiere que nosotros nos despertemos and look up y miremos al cielo and say, only God could make something like this. y digamos, solo Dios puede hacer algo así. God has put eternity into every person's heart Dios ha puesto la eternidad en cada uno de nosotros so that no person could ever say, no one told me about Jesus. para que ninguna persona pueda decir, nadie me dijo de Jesús. And here's why. Y aquí está el porqué. Because God can come to you and say, Porque Dios puede venir hacia ti y decirte, I told you, yo te dije, I came to you. yo vine hacia ti. When you were just a child, Cuando tú eras un pequeño niño, I put it in your heart to think about me. yo te lo puse en tu corazón para To que pienses wonder de mí, about me. para que te asombres de mí. Verse 19 said, because what may be known of God El versículo 19, para ellos lo que de Dios se puede conocer is manifest in them, es evidente, for God has shown it to them. pues Dios se lo reveló. For since the creation of the world, Porque desde el principio de la creación, his invisible attributes sus atributos invisibles are clearly seen. son claramente And the visibles. Bible says that every person who seeks after God Y la palabra nos dice que cada persona que busca a Dios will find him. va a encontrarlo. Every single person. Cada persona. God has put eternity in the human heart so we will look for him. Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón para que nosotros lo busquemos. And every person that seeks God will find Y God. cada persona que busque a Dios va a encontrar a Dios. Proverbs 8:17. Proverbios 8:17. I love those who love me, Amo a todos los que me aman. and those who diligently seek me will find me. Los que me buscan me encontrarán. Jeremiah 29:13. Jeremías 29:13. You will seek me and find me Cuando ustedes me busquen, me hallarán. when you search for me with all your Si heart. me buscan de todo corazón. God is a good God. Dios es un Dios bueno. God is a just God. Dios es un Dios justo. And number 3, God is a loving God. Número 3, Dios es un Dios amoroso. Come on, we're preaching better than y'all are amening. Sí, sí, estamos predicando mejor de lo que están respondiendo. Y'all showing Marcella a really bad time. Y'all Me need to like están give her some. mostrando, no me Come están on. mostrando amor, por favor. All right, here we go. Come on, vamos, let's go. aquí vamos. They're much more animated normally. I think we're freaking them out a little bit. Come on, Sí, guys, yo here we creo go. que yo You los can he do it. visto. You can do it. Así. 1 John 4:16. Primera de Juan 4:16. We know how much God loves us, Y nosotros hemos conocido y and we have creído put our trust in His love. y hemos creído en el amor que Dios God tiene. is love, Porque Dios es and amor. all who live in love Y el que permanece en amor, live in God, permanece en Dios. and God lives in them. Y Dios en él. Thank you, Stacy. Well, if God is so loving, Bueno, si Dios es tan amoroso, this is a big question. esta es una gran pregunta. Why doesn't God just allow everyone to go to heaven? ¿Por qué no Dios simplemente permite que todos vayamos al cielo? Why do we have to choose it? ¿Por qué tenemos que elegir? I mean, if He knows it's so great, how come we can't automatically go there when we die? I mean, si Él sabe que es tan maravilloso, ¿por qué no podemos morir e ir ahí? Great question. Es una buena pregunta. And to answer that, we've got to look at what was going on before heaven. Y para responder a eso, tenemos que ver lo que estaba pasando en el cielo antes de eso. In heaven before creation. En el cielo antes de la creación. And you can read all of it in Isaiah 14 Y puedes leer en Isaías 14 and Ezekiel 28. y Ezequiel 28. It tells the story of Lucifer. Y nos habla de la historia de Lucifer. He was an archangel. Él era un arcángel. Lucifer is in heaven.
Lucifer estaba en el cielo. He was beautiful and perfect. Él era hermoso y perfecto. He was the covering cherub over the garden of God. Él era el querubín guardián del jardín de He Dios. was heaven's worship leader. Era el líder de adoración del He had cielo. musical instruments built into his body. Y tenía instrumentos musicales He incorporados en was su cuerpo. created by God. Él fue creado por Dios. He was placed in a perfect place. Y estaba puesto en un lugar perfecto. He wasn't born into a bad situation. Él no creció en un lugar No malo. abusive parents. No fue abusado por sus padres. Didn't grow up in poverty. No creció en la pobreza. Never experienced rejection. Nunca experimentó el Or rechazo betrayal. o traición. Never had a bad day in his life. Nunca tuvo un día malo. Everything was perfect. Todo era perfecto. But even in a perfect environment, Pero aún en un ambiente perfecto, a perfect creation, una creación perfecta, one day decided that he wanted to take God's place. un día decidió tomar el lugar de And he Dios. rebelled against God. Y se rebeló en contra de Dios. Revelations 12 shows us that he took 1/3 of the angels of heaven with him. Revelación 12 nos muestra que él se llevó 1/3 de los ángeles del cielo con él And they rebelled. y se rebeló. In other words, En otras a palabras, perfect heaven was disrupted un cielo perfecto fue interrumpido. because one of the creatures that God gave a free will to, Porque una de las criaturas que Dios le dio libre albedrío, in the middle of a perfect en situation, medio de una situación perfecta, rebelled against him. se rebeló en contra de él. So, God comes to earth Así que Dios viene a la tierra and he creates Adam and Eve. y crea a Adán y a Eva. Again, they're placed in this beautiful garden. Y otra vez los pone en este jardín hermoso. Everything was perfect in the Garden of Eden. Todo era perfecto en el jardín del God Edén. lived with them there. Dios vivía ahí con ellos. They had provisional immortality. Tenían inmortalidad. They would have lived forever. Ellos pudieron haber vivido para siempre. History records that they lived almost 1,000 years even after they died. La historia nos cuenta que pudieron haber vivido alrededor de 1000 años antes de haber pecado. God created them in perfection. Dios los creó en perfección. Again, Otra vez, never had a bad day. nunca tuvieron un mal día. Never had any pain in their life. No habían tenido dolor en su vida. No sickness. No enfermedad. No reason to doubt God. No había razón para dudar de Dios. No betrayal. No había traición. No loss. No había pérdida. No hardship. No había dolor. But even in perfection, Pero aún en la perfección, two more people that God gave a free will to dos personas más que Dios les había dado libre albedrío, rejected God se rebelaron and betrayed him for a piece of fruit. y lo traicionaron por un pedazo de fruta. So one more time, Así que una vez más, God sends his son Jesus, Dios manda a su hijo Jesús, his one and only son, a su to earth. único hijo, And he lived a sinless life. y él vivió una vida sin A pecado. perfect man, Un hombre perfecto, the Son of God. el Hijo de Dios. He spent his life teaching the scriptures. Él pasó toda su vida enseñando las He escrituras. loved everybody. Él amó a todos. He ate with the sinners. Él comió con los pecadores. He healed the people. Él sanó a las personas. He raised the dead. Y él sanó a los Doing mighty enfermos. miracles. Hizo muchos milagros. He was never prideful. Él nunca fue orgulloso. He was never arrogant. Nunca fue arrogante. And again, Y otra vez they betrayed him lo traicionaron and they crucified y lo him. crucificaron. Free will. Libre This is albedrío. why a perfect man died for you and me. Y es por eso que este hombre perfecto murió por ti y por mí. And we read it in John 3:16 through 18. Y podemos leerlo en Juan 3, 16 al 18. It says, "For God so loved the world that he gave his one and only son, Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, that whosoever believes him should not perish but have everlasting life. para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. For God did not send his son into the world to condemn the world, Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, but to save the world through him. pero para salvar al mundo por medio de Él. Whoever believes in him is not condemned, El que cree en Él no es condenado, but whoever does not believe stands condemned, pero el que no cree en Él está condenado, because they've not believed in the name of God, one and only Son." por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. There it is. Ahí está. Why would a loving God send someone to hell? ¿Por qué un Dios amoroso mandaría a alguien al infierno? He wouldn't, Él no lo haría and he didn't. y no lo hizo.
People send themselves to hell. Las personas se mandan a sí mismas al infierno. God chose you before you chose him. Dios te escogió a ti He antes de que tú lo escogieras. chose everyone in the world. Él escogió a todos en el mundo. You'll notice it didn't say God so loved the Christians. Y puedes ver que no dice Dios amó a los cristianos, No, God so loved the world porque de tal manera Dios amó al mundo, that whoever believes in him will not perish. que todo aquel que en él crea, Whoever believes in him is not que condemned. todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Okay? Why would he give us free will Porque Dios no dio libre albedrío and then seemingly punish us when we choose wrong? y de alguna manera aparentemente nos castigaría por elegir mal. I just laid the argument out for you, Literalmente te lo acabamos de decir, but very simply put, it looks like pero this. simplemente lo podemos poner así. God gives us the gift of choice. Dios nos da el regalo de escoger. He gives us free will because he loves us. Nos da libre albedrío porque nos ama. And love requires the choice to reject that love. Y el amor requiere la decisión de rechazar el amor. And he's already done this several times. Y él ha hecho esto muchas veces. First in heaven with Lucifer, Primero en el cielo con Lucifer, next in the garden with Adam and Eve, luego en el jardín con Adán y Eva, and lastly with Jesus here on earth. y últimamente con Jesús aquí en la The tierra. next time we are reunited with God the Father, La próxima vez que estemos reunidos con Dios el Padre, it will be because we chose him. va a ser porque nosotros escogimos estar The ahí. only people who will be in heaven Las únicas personas que van a estar en el cielo are those who chose to be in heaven. van a ser aquellos que decidieron estar en el But cielo. sinful people, we are always selfish. Pero las personas pecadoras son las personas pecadoras podemos ser egoístas So we always want to put the burden over on God. y siempre le queremos poner la carga a Dios. We say, why would a loving God send people to hell? Porque un Dios amoroso mandaría a las personas al infierno. He wouldn't. Él no lo haría He doesn't. y él no lo hará. The real question is this. Y la pregunta verdadera es esta. Why would anyone reject spending eternity with such a loving Father? Porque alguien rechazaría pasar la eternidad con un padre tan amoroso. Hell is our choice. Y el infierno es nuestra decisión. It's not God's choice. No es la decisión de Dios. It's your Es choice. tu decisión. If you go to hell, it'll be because that's what you chose. Y si vas al infierno es porque tú decidiste estar ahí. 2 Corinthians chapter 5 verse 19 Segunda de Corintios 5:19. says, for God was in Christ, Pues Dios estaba en Cristo, reconciling the world to himself, reconciliando al mundo consigo no mismo, longer counting people's sins against them. no tomando más en cuenta el pecado de la gente. And he gave us this wonderful message of Y nos reconciliation. dio a nosotros este maravilloso mensaje de la Come on, reconciliación. somebody, come on. Vamos, vamos. God chose everyone, Dios nos escogió a todos. but the only people in hell are the people that choose him in return. Pero las únicas personas en el cielo van a ser aquellos que lo escogieron. I believe our God has been extremely patient and long suffering Creemos que Dios ha sido extremadamente paciente in his desire to get a family, en este deseo de tener una familia. but he will not force you to love him Pero no te va a forzar a amarlo. because that love would be worthless. Porque ese amor no valdría la pena, no If tendría valor. if God didn't give us the choice to love him, Si Dios no nos diera la opción de amarlo, what would that be? ¿qué significaría eso? We'd be slaves. Seríamos esclavos. Is that what you would want? ¿Eso es lo que tú quisieras? To live in eternity with a God who forces you to love him? ¿Vivir en la eternidad con un Dios que te obliga a amarlo? Of course not. Claro que no. The final heaven will only be occupied El último cielo va a ser simplemente ocupado by people who want to be there. por gente que van a querer estar ahí. I mean, think about it. Piensa en esto. Do you want to be in heaven when another rebellion breaks out? ¿Te gustaría estar en el cielo cuando surja una rebelión And a third of the people that he just placed in heaven decide they don't want to be there y anymore? una tercera parte de los seres decidan que ya no quieren estar ahí And now they want to kill God? y ahora quieren matar a Dios? Of course not. Claro que no. All the people in heaven will have chosen to be there. Todas las personas en el cielo van a haber decidido estar ahí. They're not just created and placed in there. No fueron creados simplemente y puestos They've ahí. not been forced to be there. No han sido forzados a estar ahí. Every single person in heaven will have chosen to be there. Cada persona en el cielo va a haber escogido estar ahí. C.S. Lewis says it like this. C.S. Lewis dijo esto. There's two kinds of people in the end. Al final del día hay dos tipos de personas. Those who say to God, thy will be done. Aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad. And those to whom God says,
all right, have it your way. Y aquellos quienes Dios les dice, muy bien, entonces que se haga a tu manera. All those in hell chose it. Y todos en el infierno escogieron Hell was eso. never created for you. El infierno no fue creado para ti. Our God has given us a free will Dios nos ha dado el poder de decidir because he loves us. porque nos ama. But the way we use our free will here on this earth Pero la manera en la que nosotros ocupamos este poder de decidir will have eternal va a consequences. tener una consecuencia en lo eterno. There's people who want to live their lives any way they want. Y hay gente que quiere vivir su vida de cualquier manera. They don't want to serve God. No quieren servirle a Dios, They don't want to follow him. no quieren seguirlo. And yet they want to end up in a good place. Y aún así quieren terminar en un buen lugar. It's not going to happen. Y no va a pasar. And it's absolute irresponsibility Y es una irresponsabilidad absoluta to say anything else. decir esto. Every mature adult understands Cada adulto maduro entiende, I have to take responsibility for my choices tengo que tomar responsabilidad sobre mis acciones. because there are consequences for my actions. Porque hay consecuencia sobre mis acciones. And I'm telling you this morning, Y te estamos diciendo esta mañana there are also eternal consequences for your decisions on earth. que hay consecuencias eternas por tus decisiones aquí en la tierra. But you have the power to choose. Pero tú tienes el poder de decidir. Okay, ¿Ok? why does hell exist? ¿Por qué el cielo existe? Maybe you've heard it said like this: why would a loving God create a place like hell in the first place? Y quizás hayas escuchado decir, ¿por qué un Dios tan amoroso creería un lugar como el infierno en primer lugar? Good question. Muy buena pregunta. Look at what the Bible says. Vamos a ver lo que dice la palabra. In Matthew 25:41, En Mateo 25:41, Jesus says, "Then he will also say to those on the left hand, y Jesús dijo, entonces también dirá a los de la izquierda, Depart from me, you cursed, into the everlasting fire, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, built for the devil and his angels." preparado para el diablo y sus ángeles. God didn't create hell for you. Dios no creó el infierno He para ti. prepared heaven for you. Él preparó el cielo para ti. Jesus said, "I go to prepare a place for you." Jesús dijo, mira que voy a preparar un lugar para ti. God didn't create hell for people. Dios no creó el infierno para las As a matter of personas. fact, he sent his one and only son, Jesus, De hecho, Él mandó a su Hijo unigénito Jesús to pay the price for sin so that we could be forgiven. para pagar el precio por tus pecados para que fuéramos perdonados. 2 Peter chapter 3 verse 9 Segunda de Pedro 3:9. says, "The Lord is not slack concerning his promise, El Señor no se tarda para cumplir su promesa, but is long suffering towards us, pero sino que tiene paciencia and he's not willing that any should perish, y no quiere que ninguno se pierda, but that all should come to repentance." sino que todos vuelvan a Él. Hell was built for the devil and his angels, El infierno fue creado para el diablo y sus demonios, but man, with their free will, pero el hombre con su libre albedrío has chose evil, ha decidido la maldad. and look at what happens. Y miremos lo que dice la palabra. Isaiah chapter 5 verses 11 through 14. Isaías 5 del 11 al 14. Woe to those who rise early in the morning, Hay de los que madrugan para that emborracharse, they may follow intoxicating drink, de los que se emborrachan, who continue into the night que se desvelan until wine inflames them. para encenderse en el vino, They do not regard the work of the Lord, pero no toman en cuenta la obra del nor Señor, consider the work of his ni hands. se fijan en la obra de sus manos. Therefore, Por lo tanto, anytime you see the word therefore, cada vez que veas la palabra por lo it's telling tanto, you to go back and notice the reason it's there for. te está indicando que debes anotar la razón por la que está ahí. So therefore, Por lo tanto, as a result of everything you've just read, como resultado de todo lo que acabamos de leer, it says, "My people have gone into captivity por eso mi pueblo fue llevado cautivo, because they have no por knowledge. su falta de conocimiento. Their honorable men are famished, Sus mejores hombres murieron de hambre and their multitude dried up with y thirst." sus multitudes murieron de sed. Verse 13 tells us God's people have gone into captivity El verso 13 nos dice que su gente ha ido al cautiverio because they have no knowledge of God. porque no tienen conocimiento de Dios, They're up early drinking, porque están desde la mañana tomando, partying until late into the night, yendo a fiestas and they do not regard the work of the Lord, y no se recuerdan de la nor, obra de Dios nor consider the work of his hands. y no toman en cuenta las And obras as de a sus result, manos. Y como resultado, They've gone into captivity. fueron al cautiverio. Why? ¿Por qué? Because they had no knowledge. Porque no tienen conocimiento. Now remember, this is in the context of why would a loving God create a place like hell? Y este es en el contexto de por qué un Dios tan amoroso crearía un lugar como el infierno. Therefore,
Así que por lo tanto, so because of everything we just read, por todo lo que hemos leído, Sheol, el Seol, which is another word for hell, que es otra palabra para infierno, has enlarged itself. ensanchó su garganta. It's opened its mouth beyond measure. Ensanchó su garganta y abrió sus desmesuradas fauces. Their glory and their multitude and their pomp. De las desmesuradas fases se And- han abierto. And he who is jubilant Y aquel que Shall- bajará, shall descend into it. aquel sepulcro que bajará su resplendosa multitud. Hell was created for the devil and his angels, El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, but it's been enlarged by necessity, pero ha sido enlarguecido por necesidad, not by design. no por diseño. It was never God's plan for hell Nunca to be fue filled el with plan de people. Dios, God so loves the world porque de tal manera amó Dios that he gave his one and only son que mandó a su Hijo unigénito to die for us para morir por nosotros, so that we might be saved. para que seamos salvos. But Satan has added on to it Pero Satanás le añadió because he got 1/3 of the angels to rebel with him. porque se llevó a un tercio de los ángeles And con then él. he's caused millions of people to be deceived and follow him. Y ha causado a tantas personas a que lo sigan. Why would a loving God send anyone to hell? Porque un Dios amoroso mandaría a alguien al infierno. He wouldn't. Él no lo hizo. People send themselves to hell. La gente se manda a sí misma al infierno. Eternity is our La choice. eternidad es tu decisión. You'll never be able to blame God Nunca va a ser posible que tú because culpes a Dios. God makes himself known in and to every person. Porque Dios se da a conocer en y a cada persona del mundo. And you choose whether you'll go to Y heaven tú escoges si vas a ir al cielo or whether you'll go to hell. o si vas a ir al infierno. But you need to know there really is a heaven Pero realmente necesitas saber que hay un cielo and there really is a hell. y realmente hay un infierno. And there really is a Savior Y realmente hay un Salvador who gave his life for you que ha dado su vida por ti so that you could spend an eternity with him. para que tú pases la eternidad con But the Él. choice is yours. Pero la decisión es tuya. And we're begging you Y today te estamos pidiendo el día de to ahora choose God, que lo escojas, to choose heaven. que escojas el cielo. John 3:16 says, Juan 3:16. "For God so loved the world Porque de tal manera amó that he Dios gave his one and only Son, al mundo que mandó a su Hijo unigénito that whosoever believes in him para que todo aquel que en Él crea would not perish, no se pierda, but have everlasting mas life. tenga vida eterna. Whosoever will." Para que todo aquel que en Él crea, You determine where you will go for eternity. tú determinas a dónde vas a pasar la eternidad. You can't blame God, Y no puedes culpar a Dios, can't blame your church, no puedes culpar a la iglesia, can't blame your no spouse. puedes culpar a tu esposo. You have the power to choose. Tú tienes el poder de escoger. If you give your life to Jesus Si tú le das tu vida a Jesús and put your faith and trust in him, y tú pones tu fe en Él, you can have certainty about your eternity. puedes tener certeza acerca de tu eternidad. But if you don't, Pero si no lo haces, you'll go to hell. vas a ir al infierno. God wants you to go to heaven, Pero Dios quiere que vayas al cielo. but it's your choice. Pero es tu decisión. Amen. Amén. As we close, I want to ask you, Mientras To- cerramos, queremos preguntarte. Amén. Ya, I want to ask you to bow your head and to close your eyes. que tú puedas bajar tu cabeza y cierres tus ojos. Nobody moving around. Nadie se mueva. This is a holy moment. Este es un momento santo. And I'd like to ask those of you who would say, Pastor Paige, Y queremos preguntarte, y aquellos que dicen, pastora, I don't know for sure if I'm right with God. yo no estoy seguro de estar bien con Dios. I'm not sure if something were to happen to me today No estoy seguro si algo me puede pasar el día de ahora. that I would go to heaven. Y no estoy seguro si voy a ir al cielo. I believe in God, Yo creo en Dios, but I haven't been living for him. pero no he estado viviendo para Él. I haven't chose him. No lo he escogido. And today I can feel the Holy Spirit tugging at my heart. Y el día de ahora yo siento al Espíritu Santo And I want to make a decision to follow y Christ. quiero tomar la decisión de seguir a Cristo. If that's you, Y si ese eres tú, now is the time to get right with the Lord. hoy es el día para que tú te arregles con Dios. This is the most important decision you'll ever make in your life. Esta es la decisión más importante que tú vas a hacer en tu vida. You've heard the message today. ¿Escuchaste el mensaje? It's not God's will for any to perish. No es la voluntad de Dios que perezca. He sent his only son to pay the penalty. Él ha mandado a su Hijo unigénito para pagar por tus pecados. Why not give your life to Jesus? ¿Por qué no dar tu vida a Jesús? Why not make that choice? ¿Por qué no hacer esa decisión?
right now I want to pray a simple prayer with you. Queremos orar esta oración contigo And I'd like to ask you to join me. y que te unas a nosotros, But you got to mean it. pero tienes que decirlo. You've got to mean it in your heart. Tienes que decirlo con tu corazón y convicción. There is too much on the line to play games with Hay this. demasiado en juego para estar This is simplemente about jugando. your eternal destination. Esto es acerca de dónde vas a pasar la eternidad. So with every head bowed and every eye closed, Así que con todos ojos cerrados y if con you're tu here cabeza, today si estás aquí ahora and you want to make Jesus Christ the Lord of your life, y quieres hacer a Cristo Jesús would you el just Señor lift de your tu hand vida, up? solo levantarías tu mano. Come on, anybody? I see Si that hay hand. alguien, I puedes see that levantar tu mano. hand. Vamos. See that hand? I Te see that vemos. hand. Anybody else? Alguien más. Anybody else? You can put them down if you've lifted them up. Puedes Anybody ponerla else? abajo si tú quieres. I want to make Jesus the Lord of my life. Queremos a Jesús como el Señor de tu vida. Amen. Can we stand to our feet all over the Podemos room? pararnos. We're going to pray a prayer together. Vamos a orar juntos. Here's the thing. Y aquí está la verdad. The enemy El enemigo wants you to go to hell with him. quiere que te vayas al infierno con él. But our God is so good Pero Dios es demasiado that bueno he sent his son Jesus que le ha mandado a su Hijo Jesús so that we wouldn't have to. para que no tuviéramos que hacerlo. So we're going to pray a prayer. Así que vamos a hacer una oración. Nobody prays alone. Y nadie ora solo. I would like to ask you guys to repeat after me. Y queremos que repitas después de nosotros. Heavenly Father, Padre del cielo, I thank you, te damos gracias, Jesus, Jesús, for coming to earth. por venir a la tierra. Thank you, Lord, for sending your son Gracias Dios por mandar a tu Hijo to die for my sins. a morir por mis pecados. And today, Y el día de ahora, I ask you, yo Jesus, te pido, Jesús, to forgive me of my sins, que me perdones de mis pecados. to fill me with your spirit, Lléname de tu Espíritu Santo. to cleanse me and make me whole. Límpiame. Today, I give you my life. Hoy yo te doy mi vida. I surrender it all to you. Yo me entrego a ti. And I ask that you would fill me with your spirit. Y yo te pido que me llenes de tu Espíritu. I give you control Yo te doy control to be my Lord para ser el Dios, and my Savior. Señor de mi vida. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús Amen, oramos. amen, Amén y amen. amén.